maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Amén, hermanos. Estamos en la epístola a los filipenses. Estamos en capítulo 3 y pues prácticamente, bueno, voy a leer el verso 9 y luego vamos a entrar un poquito en el verso 10 y en el 11. Dice, verso 9, Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Verso 10 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Dice nomás, a fin de conocerle. Bueno, el apóstol Pablo pues estaba, en realidad el Señor Jesús se convirtió en todo para él. En un buen sentido, fíjese, pues podríamos decir que hasta estaba preparado para eso. Porque, podríamos decir, era un profesionista, ¿verdad? Tenía su propio trabajo. Él fabricaba tiendas. Podríamos decir que era arquitecto, ¿verdad? Y realmente era celoso de las tradiciones de sus padres. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, dice, en cuanto a la ley, llegué a ser, ¿cómo dice? Llegué a ser irreprochable, pues. O sea, es algo, pues digo yo, él lo decía, ¿verdad? Irreprensible, esa es la palabra que usa. En cuanto a la ley, fariseo. Dice, y llegué a ser irreprensible. Nomás considere, instruido a los pies de Gamaliel. Todas estas cosas eran sus calificaciones, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Digo, tenía muchas cosas en su haber, en sus activos, podríamos decir personales. Pero, bueno, dice él, a fin de conocerle. Y digo, cuando viene este asunto, ¿me entiende? O sea, que el Señor le tira en el camino a Damasco, pues haga de cuenta que eso fue todo para él. Digo, fue tremendo. Pero yo digo, por otro lado, también haga de cuenta, pues digo, estaba el vaso preparado, ¿ve? Porque por un lado, pues él era fariseo, él era
pues era hebreo, hijo de hebreos, ve. O sea, en realidad, él tenía su vivir en eso, realmente. Así que cuando llegó este asunto de que el Señor le tiró ahí en el camino a Damasco, prácticamente 3 días sin comer, ¿verdad? Y sin beber, o sea, digo yo, prácticamente él estuvo analizando todo, estuvo comparando lo que tenía en su religión judía con lo que realmente, ¿me entiende? Ahora se le presentaba con el Señor Jesús. Se le apareció, le dice, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Imagínense, yo creo que fue pues digo, realmente un golpe durísimo, ¿eh? ¿Cómo? Pero si yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a unos apóstatas, a unos que traen otro asunto nuevo. Son una plaga. Pero el Señor dijo, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Imagínese. Y 3 días estuvo allí. Y le voy a decir una cosa, se le caían escamas de los ojos. Es decir, eso parece que no, pero es un indicativo de que Dios estaba tratando con él. Dios estaba revelándose a él. Él tenía el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero cuando Dios estaba así y se le estaban cayendo las escamas de los ojos, él estaba viendo la revelación divina, lo que quería decir el Antiguo Testamento, la manera en cómo se debe de ver de acuerdo con la persona de Jesús. Digo, eso fue algo determinante que, pues simple y sencillamente, ¿sabe qué? O sea, lo paró en seco y de ahí en adelante decidió darle su vida al Señor. Y aquí en Filipenses dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Wow. O sea, a fin de conocerle. O sea, quiere conocer a Jesús, ¿ve? A fin de conocerle, digo, con todas sus riquezas, con todas las cosas que tenía, ¿ve? Primeramente dice que, pues él, o sea, prácticamente, al decir en el verso 10, al hablar de la justificación, o sea, él muestra que él fue justificado por la fe. Y eso, ¿me entiende? O sea, lo empoderó, lo levantó realmente, y entonces lo único que quería era conocerle. Y el poder de su resurrección. O sea, eso mismo, o sea, la justicia tiene esas cosas. Por un lado, o sea, le trae a conocer a la persona de Jesús. Y por otro lado, el poder de su resurrección. O sea, ese asunto legal da el poder, fíjese, a todos los que son justificados, ¿eh? Entonces, pues eso es lo que dice Pablo allí en Efesios 1:19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Escuche, para con nosotros los que creemos. Para el vecino, no, para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Fíjense nomás cómo lo dice Pablo. Por eso aquí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
Maravilloso, maravilloso. Y el poder de su resurrección. Es decir, a fin de conocerle, pero claro que a fin de conocerle, ¿me entiende? Estaba basado primeramente en el verso 10, en la justificación. Y Pablo está diciendo lo que le estaba pasando, ¿ve? Así que conoció al Señor, se le apareció el Señor, lo derribó ahí en el camino a Damasco, 3 días sin comer y beber, y realmente las escamas de sus ojos estuvieron cayendo. Yo digo, lo podríamos decir también de otra manera, los velos se le estuvieron corriendo, ¿ve? Entonces él vio la realidad de la persona de Jesús, vio la realidad desde el Antiguo Testamento, todo relacionado con la persona de Jesús. Y entonces, una vez que fue justificado, pues ya lo único que quería era a fin de conocerle. Por eso dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué razón? Por la excelencia de la persona de Cristo. Dice, a fin de conocerle. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. La excelencia de la persona de Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, a fin de conocerle, dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso viene junto con pegado, ¿me entiende? O sea, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Dice, porque es poder, escuche, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es el poder, es lo que da el poder, ¿me entiende? Es lo que da el dunamis, o sea, el dínamo. Ese es el poder. Y por eso el evangelio se vuelve poderoso. Y por eso Pablo dice, a fin de conocerle. Y también dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No, y nomás considere esas palabras, hermanos, esas palabras están altísimas realmente. No, y luego de una persona así, pues, digo, bien educada, ¿me entiende? O sea, religioso al máximo. Pablo era una persona que realmente, para él fue maravilloso este encuentro con el Señor. Y él quería solamente a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Dice nomás, el poder de su resurrección. Ahí, en la justicia de Dios, está el poder de Dios. Escúchelo bien, hermano, hermana. En la justicia de Dios está el poder de Dios. ¿Usted quiere ser una hermana poderosa? ¿Usted quiere ser un hermano poderoso? En la justicia de Dios está el poder de Dios. El poder de Dios no está en ningún otro asunto, hermanos. Fíjense, todo el mundo quiere buscar al Señor ¿me entienden? Por sus obras poderosas y porque, o sea, siempre hay poder, ¿verdad? Y sí es cierto. Pero le voy a decir una cosa, la verdad es que a veces no conocemos cuál es la fuente del poder de Dios. Y la fuente del poder de Dios, hermanos, es realmente la justicia de Dios. Y en este caso, pues para nosotros, la justificación, ¿ve? Así que, pues yo digo, es maravilloso, hermanos. Pablo no quería otra cosa más que a fin de conocerle.
y el poder de su resurrección. Wow. Entonces, dice Pablo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, por mis propias obras, sino quiero ser hallado en Él, ¿verdad? En la justicia que es por la fe en Cristo, procedente de Dios, basada en la fe. Y luego dice, a fin de conocerle. Wow. Digo, esta es la manera práctica, hermanos, de conocerle. Gloria al Señor, hermanos. Paramos aquí y seguimos aquí. Amén.